La empleada grita desesperada con el bebé del millonario. «No, por favor, no la toques». El grito desgarrador de Sofía Herrera resonó por toda la mansión a las 3 de la madrugada, haciendo que Alejandro Mendoza corriera escaleras arriba con el corazón desbocado, temiendo lo peor para sus gemelos recién nacidos. Pero lo que encontró en el cuarto de los bebés lo dejó completamente desconcertado. Sofía, la nueva empleada doméstica que había contratado apenas una semana atrás, estaba de pie junto a la cuna de su hija Emilia, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras mecía suavemente a la bebé que finalmente había dejado de llorar. «Sofía, ¿qué pasó? Te escuché gritar», preguntó Alejandro, respirando agitadamente mientras observaba la escena extraña frente a él. La joven de 23 años se sobresaltó al verlo, casi como si hubiera sido descubierta haciendo algo prohibido. «Señor Alejandro, perdóneme. Es que la niña llevaba más de 2 horas llorando y yo...» «¿2 horas?» Alejandro frunció el ceño. Había estado trabajando en su estudio y no había escuchado nada. «¿Por qué no me llamaste?» Sofía bajó la mirada, aún meciendo a Emilia contra su pecho. «Usted estaba muy ocupado con las llamadas de trabajo y pensé que podía calmarla yo sola». Alejandro observó a su hija. Emilia, que había sido inconsolable desde que nació 3 meses atrás, estaba completamente tranquila en brazos de Sofía. Su hermano gemelo Diego dormía plácidamente en la cuna de al lado, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó, acercándose lentamente. «3 niñeras renunciaron antes que tú. Ninguna pudo calmar a Emilia cuando tiene esos episodios de llanto». Sofía le entregó cuidadosamente a la bebé, evitando el contacto visual. «No sé, señor. Tal vez es que entiendo lo que siente. ¿Qué quieres decir con eso?». Pero Sofía ya se dirigía hacia la puerta. «Son las 3 de la mañana, señor Alejandro. Debería descansar. Mañana tiene junta temprano». Alejandro vio cómo la joven salía del cuarto con pasos apresurados, dejándolo con más preguntas que respuestas. ¿Por qué había gritado de esa manera? ¿Y por qué parecía que conocía íntimamente el dolor que expresaba el llanto de su hija? Al día siguiente, mientras desayunaba en la terraza de su mansión en Las Lomas, Alejandro no podía dejar de pensar en el incidente de la madrugada. Elena, su hermana mayor, llegó como cada mañana para supervisar el cuidado de los gemelos. «Buenos días, hermanito», dijo Elena besándolo en la mejilla antes de sentarse frente a él. «¿Cómo pasaron la noche los bebés?» «Extrañamente tranquila», respondió Alejandro tomando un sorbo de café. Sofía logró calmar a Emilia cuando tuvo uno de sus episodios. Elena arqueó una ceja. «¿La empleada nueva?» «Alejandro, no me parece apropiado que una extraña esté cuidando a los niños de madrugada». «No es una extraña, Elena. La agencia la recomendó especialmente. Tiene excelentes referencias». «Las referencias se pueden falsificar», murmuró Elena, cortando su fruta con movimientos precisos. «¿Has investigado realmente su pasado?» Alejandro suspiró. Desde que su esposa Mariela había muerto durante el parto, Elena se había vuelto hiperprotectora con los gemelos. Su intención era buena, pero a veces resultaba asfixiante. «Elena, por favor, es una buena empleada. Los niños están bien cuidados». «Eso dices ahora», replicó Elena. «¿Pero qué sabes realmente sobre esa muchacha? ¿De dónde viene? ¿Por qué necesita trabajo tan desesperadamente?» En ese momento, como invocada por la conversación, Sofía apareció en la terraza llevando a Diego en brazos. El bebé estaba despierto y tranquilo, mirando con curiosidad el jardín lleno de flores. «Buenos días, señor Alejandro, señora Elena», saludó Sofía con voz suave. «Diego ya despertó y creo que tiene hambre». Elena observó a la joven con ojos escrutadores. Sofía Herrera era innegablemente hermosa, con cabello castaño largo y ojos verdes que parecían guardar secretos profundos. Vestía el uniforme de empleada doméstica que Elena misma había elegido, falda azul marino por debajo de la rodilla y blusa blanca con el escudo de la familia bordado. «Gracias, Sofía», dijo Alejandro, tomando a su hijo. «¿Y Emilia?» «Sigue durmiendo, señor. Después de anoche, creo que necesitaba descansar». Elena no perdió detalle de la conversación. «¿Anoche pasó algo?» Alejandro vaciló un momento.
Emilia tuvo uno de sus episodios de llanto, pero Sofía la calmó. Interesante, murmuró Elena, estudiando el rostro de Sofía. ¿Y cómo aprendiste a calmar bebés con crisis de llanto? ¿Tienes experiencia previa con niños? Sofía se tensó visiblemente. He cuidado niños antes, señora Elena. ¿Niños de quién? ¿En qué casas? Elena, intervino Alejandro, notando la incomodidad de Sofía. No es un interrogatorio. Solo tengo curiosidad, sonrió Elena, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Es natural querer conocer a la persona que cuida a mis sobrinos. Sofía se disculpó rápidamente y regresó a la casa. Elena esperó hasta que estuvo fuera del alcance del oído antes de volverse hacia su hermano. Alejandro, esa muchacha está escondiendo algo. ¿Por qué dices eso? ¿No viste cómo se puso nerviosa cuando le pregunté sobre su experiencia? Y evitó responder directamente. Alejandro meció a Diego, que había comenzado a balbucear contento. Tal vez solo es tímida. O tal vez miente sobre su pasado, replicó Elena. Hermano, sé que estás desesperado por encontrar ayuda confiable, pero no puedes ser ingenuo. Esos niños son todo lo que queda de Mariela. La mención de su esposa muerta hizo que Alejandro sintiera la familiar punzada de dolor en el pecho. Mariela había muerto por complicaciones durante el parto de emergencia de los gemelos. Los médicos habían logrado salvar a los bebés, pero no a ella. Lo sé, Elena, créeme, lo sé. Entonces déjame investigar a esa muchacha, solo para estar seguros. Alejandro asintió a regañadientes. Sabía que Elena no se detendría hasta obtener lo que quería, y francamente, él también tenía curiosidad sobre Sofía Herrera. Esa tarde, mientras Elena iniciaba discretamente su investigación, Alejandro trabajaba en su estudio cuando escuchó algo que le heló la sangre. El llanto desgarrador de Emilia combinado con lo que parecían sollozos humanos. Corrió hacia el cuarto de los niños y encontró una escena que nunca olvidaría. Sofía estaba sentada en el piso, con Emilia en brazos, ambas llorando. Pero no era un llanto normal, era el sonido de dos almas en dolor profundo. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó arrodillándose junto a ella. Es que cuando llora así es exactamente como...» Sofía no pudo terminar la frase, ahogada por los sollozos. «¿Cómo qué, Sofía?». La joven lo miró con ojos llenos de un dolor tan profundo que Alejandro sintió como si pudiera ver directamente a su alma rota. «Como mi hija cuando...», susurró, y luego se detuvo abruptamente, como si hubiera revelado demasiado. «¿Tu hija?». Alejandro se quedó inmóvil. «Sofía, ¿tú tienes una hija?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía apretó a Emilia contra su pecho y milagrosamente la bebé se calmó, como si sintiera que compartía el dolor con alguien que realmente la entendía. «Tenía», susurró finalmente Sofía tan bajo que Alejandro apenas pudo escucharla. «Tenía una hija». Y en ese momento, Alejandro Mendoza comprendió que había contratado a una mujer que cargaba con un secreto devastador, uno que explicaba tanto su don con los bebés como el misterio detrás de sus gritos desesperados en la madrugada. El secreto de Sofía se revela las palabras «tenía una hija», quedaron suspendidas en el aire como cristales rotos. Alejandro permaneció inmóvil, observando cómo Sofía abrazaba a Emilia con una ternura que ahora comprendía venía de un lugar de pérdida profunda. «¿Qué le pasó?», preguntó con voz gentil, sentándose en el piso junto a ella. Sofía cerró los ojos, las lágrimas escapando entre sus pestañas. Se llamaba Valentina. Tenía apenas 2 meses cuando el accidente pasó. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Como padre reciente, la sola idea de perder a uno de sus gemelos le resultaba insoportable. «¿Qué tipo de accidente?». «Un incendio en el edificio donde vivíamos», murmuró Sofía, meciendo inconscientemente a Emilia. «Yo trabajaba turnos nocturnos de limpieza para pagar la renta. Mi vecina la cuidaba, pero esa noche...». Su voz se quebró completamente. Alejandro no necesitó que terminara la frase. El peso del silencio lo decía todo. «Sofía, lo siento mucho. Cuando llegué y vi las llamas, traté de subir, pero los bomberos me detuvieron. Gritaba su nombre una y otra vez, pero ya era demasiado tarde». Sofía abrió los ojos mirando a Emilia.
Por eso cuando escucho llorar a su bebé de esa manera tan desesperada, es como si Valentina me pidiera auxilio otra vez. La revelación explicaba todo. Los gritos de dolor de Sofía, su habilidad casi sobrenatural para calmar a los gemelos, especialmente a Emilia, y la tristeza profunda que Alejandro había detectado en sus ojos desde el primer día. «¿Cuánto tiempo hace?», preguntó él. «5 meses. Por eso necesitaba este trabajo tan urgentemente. Perdí mi departamento, mis ahorros. Todo se fue en gastos del funeral y deudas médicas por el tratamiento de las quemaduras menores que sufrí». Alejandro notó entonces las pequeñas cicatrices en las manos de Sofía que antes había pasado por alto. «¿Has recibido ayuda psicológica?». Sofía negó con la cabeza. «No tengo dinero para eso. Además, mantenerme ocupada cuidando niños me ayuda. Es como si pudiera darle a otros bebés el amor que ya no puedo darle a Valentina». En ese momento, Diego comenzó a moverse en su cuna, haciendo ruiditos suaves de que estaba despertando. Sofía se incorporó inmediatamente, colocando a Emilia en su cuna con cuidado extremo antes de atender al hermano. «Hola, mi príncipe», le susurró a Diego con una sonrisa auténtica. «¿Ya descansaste?». Alejandro observó cómo la tristeza de Sofía se transformaba en calidez maternal cuando interactuaba con los bebés. Era evidente que cuidarlos no era solo trabajo para ella, era sanación. «Sofía», dijo él mientras ella cambiaba el pañal de Diego con movimientos expertos, «Elena sabe sobre Valentina. No he hablado con nadie sobre esto. Usted es la primera persona a quien se lo cuento». «¿Por qué a mí?». Sofía pausó considerando su respuesta. «Porque veo en sus ojos el mismo miedo que yo tenía, el terror de que algo malo les pase a sus bebés, y pensé que tal vez entendería mi dolor». Alejandro se acercó y puso una mano gentil en el hombro de Sofía. «Entiendo, y quiero que sepas que no tienes que cargar sola con este dolor». Pero su momento de comprensión fue interrumpido por la voz cortante de Elena desde la puerta. «¿Qué está pasando aquí?». Alejandro se volvió para encontrar a su hermana parada en el umbral, con una expresión de desaprobación evidente. En sus manos tenía una carpeta que no presagiaba nada bueno. «Elena, Sofía me estaba contando sobre sus mentiras», interrumpió Elena entrando al cuarto. «Alejandro, necesitamos hablar, a solas». Sofía terminó rápidamente de cambiar a Diego y lo puso en la cuna. «Voy a preparar los biberones para su alimentación de la tarde», murmuró, saliendo apresuradamente del cuarto. Una vez que estuvieron solos, Elena cerró la puerta y se volteó hacia su hermano con expresión triunfal. Sabía que algo no cuadraba con esa muchacha. «Mira lo que descubrí». Abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre la cómoda. Alejandro se acercó a examinarlos, frunciendo el ceño. «Elena, contrataste un investigador privado. Era necesario. Y menos mal que lo hice. ¿Sabías que Sofía Herrera fue despedida de su último trabajo?». Alejandro leyó el reporte. «Dice aquí que trabajaba en un hospital como auxiliar de limpieza, pero fue terminada por ausencias injustificadas». «Exacto. ¿Y sabes cuándo comenzaron esas ausencias?». «Justo después de que perdiera a su hija». «Alejandro, esta mujer está claramente inestable. Elena, perder un hijo es traumático. Es comprensible que... comprensible». Elena tomó otro documento. «Y esto también es comprensible. Fue arrestada 2 veces por alterar el orden público en el hospital donde murió su bebé. Gritaba a los médicos, los acusaba de negligencia». Alejandro sintió un frío recorrer su espina dorsal. «¿Qué tipo de alteración?». Según los reportes policiales, tuvo crisis nerviosas en la sala de pediatría. En una ocasión trató de tomar a otro bebé diciendo que era el suyo. La información golpeó a Alejandro como un martillo. Recordó la intensidad con la que Sofía sostenía a Emilia, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando estaba con los gemelos. «Elena, esto es preocupante». «Es más que preocupante, es peligroso. Alejandro, esta mujer perdió la cordura cuando murió su hija. ¿Y ahora está cuidando a los tuyos?». En ese momento, como si hubiera sido convocada por la conversación, la voz de Sofía se escuchó desde abajo,
cantando una canción de cuna mientras preparaba los biberones. Su voz era dulce y melancólica, pero ahora sonaba siniestra a los oídos de Alejandro. «Tengo más», continuó Elena sacando fotografías. «Estas son de las cámaras de seguridad del hospital. Mira las fechas». Las fotos mostraban a Sofía en diferentes ocasiones, sentada en la sala de espera de pediatría, observando a otros bebés y sus familias. En algunas imágenes se la veía llorando. En otras, parecía estar siguiendo a madres con sus bebés. Alejandro, después de perder a su hija, esta mujer desarrolló una obsesión con bebés ajenos. Los reportes psiquiátricos de emergencia son claros. Duelo patológico con tendencias de sustitución. ¿Tendencias de qué? Busca reemplazar a su hijo muerto con otros niños. Es un trastorno conocido, pero extremadamente peligroso. Alejandro se sentó pesadamente en la mecedora del cuarto. Las revelaciones de Elena pintaban un cuadro completamente diferente de Sofía. Ya no era una joven empleada con un pasado triste. Potencialmente, era una mujer inestable con una obsesión peligrosa. ¿Qué sugieres que haga? La despides inmediatamente, hoy mismo. ¿Y si está recibiendo ayuda? La gente puede recuperarse de traumas. Alejandro. Elena se sentó frente a él tomando sus manos. Mira estos documentos. No hay registro de que esté recibiendo tratamiento psicológico. Su última cita médica fue hace 3 meses y fue dada de alta del hospital psiquiátrico contra recomendación médica. Alejandro observó a sus gemelos durmiendo pacíficamente. Diego tenía el puño cerrado cerca de su rostro y Emilia respiraba suavemente con una pequeña sonrisa. Eran todo lo que le quedaba de Mariela, y la idea de que pudieran estar en peligro lo aterrorizaba. Pero Elena, ella tiene un don real con los niños. ¿Has visto cómo se calman con ella? Exactamente. Y eso es lo más peligroso. Una mujer inestable que los niños aman y en quien confían. Elena se levantó recogiendo los documentos. Hermano, sé que estás desesperado por ayuda, pero no puedes poner en riesgo a Diego y Emilia. Desde abajo, llegó el sonido de Sofía subiendo las escaleras, tarareando suavemente. Alejandro sintió una tensión inmediata en el pecho. ¿Qué hago con ella ahora? Actúa normal. No le digas que sabes sobre su pasado. Mañana, cuando los niños estén seguros conmigo, le das alguna excusa y la despides. Sofía apareció en la puerta con 2 biberones tibios y una sonrisa genuina. Los biberones están listos. ¿Quieren que despierte a los bebés o esperamos a que despierten solos? Alejandro la miró, tratando de reconciliar la imagen de la mujer cariñosa frente a él con la persona inestable descrita en los reportes de Elena. «Esperemos», respondió, su voz sonando extraña incluso para él. Sofía asintió y colocó los biberones en el calentador. «Señor Alejandro, ¿se encuentra bien? Se ve un poco pálido». «Estoy bien, solo cansado». Elena observaba la interacción con ojos de halcón, notando cada gesto, cada palabra de Sofía. «Sofía», dijo Elena de repente, «¿te importaría preparar café? Alejandro necesita cafeína». «Por supuesto, señora Elena». Cuando Sofía salió del cuarto, Elena se volteó hacia su hermano. «¿Viste eso? La forma en que te observó cuando dijiste que estabas cansado. Está estudiando tus reacciones, buscando signos de debilidad». Alejandro no estaba seguro si Elena tenía razón o si su paranoia estaba infectando su percepción. Pero una cosa era cierta. Ya no podía mirar a Sofía con los mismos ojos. La joven que había llegado como salvadora ahora se había convertido en una posible amenaza, y Alejandro Mendoza se encontraba atrapado entre la compasión por el dolor de Sofía y el terror de poner en riesgo a sus propios hijos. La trampa se cierra. La noche transcurrió en un silencio tenso. Alejandro apenas había dormido, dando vueltas en su cama mientras procesaba la información devastadora que Elena había presentado. Cada ruido de la casa lo alertaba. ¿Era Sofía moviéndose por los pasillos? ¿Estaba vigilando a los gemelos en sus cunas? A las 5 de la mañana, cuando finalmente logró conciliar el sueño, un grito lo despertó de golpe. Esta vez no era Sofía. Era Emilia llorando con esa intensidad desesperada que había aprendido a temer. Se levantó rápidamente y se dirigió al cuarto de los niños, pero se detuvo en seco al llegar a la puerta.
La escena que presenció confirmó sus peores temores. Sofía estaba sentada en la mecedora, con Emilia pegada a su pecho, susurrándole palabras que helaron la sangre de Alejandro. «Tranquila, Valentina, mami está aquí. Ya no vas a llorar más, mi amor. Nunca más te voy a dejar sola». «¿Qué dijiste?», preguntó Alejandro, entrando lentamente al cuarto. Sofía se sobresaltó violentamente, como si hubiera sido arrancada de un trance. Sus ojos parecían desorientados por un momento antes de enfocar en él. «Señor Alejandro, Emilia estaba llorando y... la llamaste Valentina». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miró hacia abajo a la bebé en sus brazos, como si recién se diera cuenta de que no era su hija muerta. «No, yo dije Emilia. Te escuché claramente, Sofía. La llamaste Valentina». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. A veces, cuando está tan angustiada, es como si fuera ella pidiendo auxilio. Sé que suena loco, pero... «¿Esto ha pasado antes?», interrumpió Alejandro, acercándose cautelosamente. Sofía apretó más a Emilia contra su pecho y la bebé protestó con un pequeño quejido. «Solo cuando lloran de esa manera tan particular. Es que el sonido es idéntico». Alejandro extendió los brazos. «Dame a Emilia, pero se va a alterar otra vez si la separan de mí. Sofía, dame a mi hija, ahora». La firmeza en su voz hizo que Sofía obedeciera, aunque a regañadientes. En cuanto Emilia estuvo en brazos de su padre, comenzó a llorar nuevamente, pero Alejandro no la devolvió. «Creo que necesitas tomarte el día libre», dijo, meciendo a Emilia. «Descansa, reflexiona». «¿Me está despidiendo?», preguntó Sofía con pánico evidente en su voz. «No te estoy despidiendo. Solo necesito tiempo para procesar todo esto». Sofía se levantó de la mecedora, sus movimientos tensos y nerviosos. «Señor Alejandro, sé que a veces me confundo, pero jamás lastimaría a sus bebés. Los amo como si fueran míos». «Ese es precisamente el problema», murmuró Alejandro, aunque no estaba seguro de si lo había dicho en voz alta. Después de que Sofía salió del cuarto, Alejandro llamó a Elena. Eran las 6 de la mañana, pero sabía que su hermana madrugaba. «Alejandro, ¿qué pasó?». «La escuché llamar Valentina a Emilia. Elena, creo que tienes razón. Esta situación está fuera de control. Voy para allá inmediatamente. No dejes a Sofía sola con los niños ni un segundo». Elena llegó en 20 minutos, acompañada de alguien que Alejandro no esperaba. El doctor Patricia Morales, una psiquiatra especializada en trastornos de duelo. «Alejandro, le conté la situación a Patricia. Necesitamos una evaluación profesional antes de tomar decisiones drásticas». La doctora Morales era una mujer de mediana edad con expresión seria pero compasiva. «Señor Mendoza, ¿puedo hablar con la empleada en cuestión?». «Está en su cuarto, pero doctora, ¿es seguro?». «Haré una evaluación inicial. Si determino que hay riesgo inmediato, recomendaré acciones específicas». Cuando llamaron a Sofía al estudio, llegó visiblemente nerviosa. Sus ojos estaban hinchados de llorar y se retorcía las manos constantemente. «Sofía», comenzó la doctora Morales con voz gentil, «soy Patricia Morales, la psiquiatra. El señor Mendoza me pidió que conversara contigo sobre cómo te has sentido últimamente». «¿Soy una loca?», preguntó Sofía directamente. «¿Por eso trajeron a una psiquiatra?». «Nadie piensa que estés loca, pero perder un hijo es uno de los traumas más severos que puede experimentar una persona. Es natural que necesites apoyo». Sofía se sentó en el borde del sillón, como lista para huir en cualquier momento. «Doctor, yo sé que a veces me confundo. Sé que Diego y Emilia no son Valentina, pero cuando los cuido, siento que puedo protegerlos de una forma que no pude proteger a mi hija». «¿Has tenido pensamientos sobre llevarte a los bebés?». La pregunta directa hizo que Sofía palideciera. «¿Llevármelos? No, nunca, este es su hogar con su papá». «¿Pero has fantaseado con que fueran tus hijos?». Sofía guardó silencio por un largo momento. «A veces, cuando están tranquilos en mis brazos, cierro los ojos y pretendo que Valentina sigue viva, que ella creció y ahora tengo 2 bebés que cuidar». Elena intercambió una mirada significativa con Alejandro. Las fantasías de sustitución eran exactamente lo que habían temido.
Sofía, continuó la doctora, ¿has considerado buscar ayuda profesional para procesar tu duelo? No tengo dinero para terapias caras. Hay opciones gratuitas, centros comunitarios, grupos de apoyo. Intenté ir a un grupo de apoyo una vez, admitió Sofía. Pero cuando las otras madres hablaban de sus bebés perdidos, yo solo podía pensar en que quería robarles a sus otros hijos vivos para reemplazar a Valentina. El silencio en el estudio fue absoluto. Sofía había confesado exactamente lo que todos temían. ¿Has actuado alguna vez en base a esos impulsos?, preguntó la doctora. Una vez, en el supermercado, seguí a una mujer con un bebé hasta su casa. No sé por qué lo hice. Cuando me di cuenta de dónde estaba, me fui corriendo. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los reportes de Elena sobre Sofía siguiendo a madres con bebés habían sido ciertos. Sofía, dijo la doctora Morales, necesitas ayuda profesional inmediata. Lo que describes son síntomas de duelo complicado con elementos disociativos. ¿Eso significa que estoy loca? Significa que estás enferma, pero se puede tratar. Sin embargo, trabajar cuidando bebés en tu estado actual no es seguro ni para ti ni para los niños. Sofía se levantó bruscamente. Ustedes no entienden. Cuidar a Diego y Emilia es lo único que me mantiene cuerda. Sin ellos, no tengo nada. Sin ellos, soy solo una madre que dejó morir a su hija. Sofía, el incendio no fue tu culpa, intervino Alejandro. Sí fue mi culpa, gritó Sofía, las lágrimas corriendo libremente. Si no hubiera estado trabajando, si hubiera estado en casa, habría podido salvarla. Ahora lo único que puedo hacer es salvar a otros bebés. La doctora Morales se acercó a Sofía. ¿Salvarlos de qué? De madres negligentes, de padres que no aprecian lo que tienen, de accidentes como el que mató a Valentina. Elena se puso de pie. Alejandro, ¿estás escuchando esto? Cree que nosotros somos negligentes. Yo nunca dije eso, protestó Sofía. Pero lo pensaste, replicó Elena. Has estado evaluando si somos buenos padres, ¿verdad? Sofía no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. La doctora Morales tomó notas rápidamente. Señor Mendoza, mi recomendación profesional es que Sofía no continúe trabajando aquí. Necesita tratamiento intensivo antes de estar cerca de niños nuevamente. ¿Y si me niego a irme?, preguntó Sofía con una nueva dureza en su voz. Entonces tendríamos que considerar medidas legales, respondió Elena firmemente. ¿Me harían arrestar por cuidar bien a sus bebés? Te haríamos arrestar por acoso si fuera necesario, replicó Elena. Alejandro observó cómo la conversación escalaba y sintió que la situación se estaba saliendo de control. Sofía, que había llegado como una salvadora, ahora parecía al borde de un colapso mental completo. Sofía, dijo con voz calmada, acepta la ayuda que la doctora te está ofreciendo. Puedo ayudarte a pagar el tratamiento, pero no puedes seguir trabajando aquí. Sin este trabajo no tengo dónde vivir. Te ayudaremos a encontrar otro lugar, pero no quiero otro lugar, interrumpió Sofía. Quiero quedarme con Diego y Emilia. Son todo lo que me queda de ser madre. La confesión final reveló la profundidad de la obsesión de Sofía. No veía a los gemelos como los hijos de Alejandro, los veía como sus propios hijos sustitutos. La doctora Morales cerró su libreta. Señor Mendoza, recomiendo que Sofía sea escoltada fuera de la propiedad hoy mismo y que considere una orden de restricción temporal mientras recibe tratamiento. Sofía miró de una cara a otra, comprendiendo finalmente que había perdido. Su máscara de empleada dedicada había caído, revelando a una mujer desesperada y potencialmente peligrosa. Está bien, susurró finalmente. Me iré, pero algún día van a darse cuenta de que yo era la única que realmente los amaba. Y con esas palabras inquietantes, Sofía Herrera subió a empacar sus pocas pertenencias, dejando a Alejandro con la perturbadora sensación de que esta no sería la última vez que la vería. El regreso inesperado. 3 semanas habían pasado desde la partida de Sofía, y la mansión Mendoza había recuperado una tranquilidad aparente. Alejandro había contratado a María Fernández, una niñera de 50 años,
con referencias impecables y 20 años de experiencia. Era eficiente, profesional y, lo más importante, no mostraba signos de apego emocional problemático con los gemelos. Sin embargo, algo había cambiado en Diego y Emilia desde que Sofía se fue. «Señor Alejandro», dijo María una mañana mientras preparaba el desayuno, «los bebés han estado especialmente inquietos. Emilia apenas ha dormido estas últimas noches y Diego rechaza el biberón cuando se lo ofrezco». Alejandro frunció el ceño. «¿Crees que están enfermos?» «No hay síntomas de enfermedad. Es más bien como si estuvieran esperando algo o a alguien». Elena, quien había estado visitando diariamente para supervisar la transición, escuchó la conversación desde el comedor. «Es normal», intervino. «Los bebés necesitan tiempo para adaptarse a nuevas rutinas. Sofía los malcrió con demasiada atención», pero María negó con la cabeza. «Señora Elena, en mis 20 años cuidando niños, nunca había visto bebés tan conectados emocionalmente con una cuidadora. Es como si sintieran un vacío». Alejandro no quería admitirlo, pero había notado lo mismo. Emilia lloraba con una intensidad diferente ahora, no de dolor físico, sino de anhelo. Y Diego, que solía ser el más tranquilo, se había vuelto apático, como si hubiera perdido interés en el mundo. «Tal vez deberíamos consultar con el pediatra», sugirió Alejandro. «Ya lo hice», respondió María. «El doctor Ruiz dice que físicamente están perfectos, pero mencionó algo sobre vínculos de apego interrumpidos». Elena se tensó. «¿Qué significa eso?» «Que los bebés habían formado un vínculo emocional fuerte con Sofía y su ausencia repentina les causa estrés». «Entonces se les pasará con el tiempo», afirmó Elena categóricamente. Pero esa misma noche, mientras Alejandro trabajaba en su estudio, escuchó un sonido que lo hizo congelar. El llanto específico de Emilia que solo Sofía había sabido calmar, seguido de algo que sonaba imposiblemente como la voz de Sofía cantando. Subió las escaleras de dos en dos, su corazón latiendo violentamente. Pero cuando llegó al cuarto de los niños, solo encontró a María meciendo desesperadamente a Emilia. «No puedo calmarla», dijo María, claramente frustrada. «Ha estado así por 2 horas». «¿Escuchaste a alguien cantando?» María lo miró confundida. «No, señor, solo hemos estado Emilia y yo». Alejandro tomó a su hija, quien efectivamente se calmó momentáneamente en sus brazos, pero pronto reanudó su llanto inconsolable. Era como si estuviera llamando a alguien específico. A la mañana siguiente, Elena llegó con noticias perturbadoras. «Alejandro, tengo que contarte algo. Contraté al investigador privado otra vez para seguir a Sofía después de que se fue. ¿Por qué harías eso? Porque no confío en que se haya dado por vencida tan fácilmente». Elena abrió una carpeta nueva. Y tenía razón. «Mira esto». Las fotografías mostraban a Sofía en diferentes ubicaciones alrededor del vecindario. En el parque desde donde se podía ver la casa, en el café donde las niñeras del área solían reunirse, incluso en la iglesia a la que María asistía los domingos. «Nos está vigilando», murmuró Alejandro examinando las imágenes. «Es peor que eso. El investigador descubrió que ha estado preguntando sobre los horarios de los gemelos, sobre ti, sobre María. Está recopilando información. ¿Con qué propósito?» «Eso es lo que me preocupa. Alejandro, una mujer con su historial psiquiátrico que hace vigilancia obsesiva, raramente se detiene ahí». En ese momento, María entró al comedor con los gemelos. Diego estaba en su carriola, pero Emilia estaba en brazos de la niñera claramente agitada. «Disculpen», dijo María, «pero Emilia ha estado señalando hacia la ventana toda la mañana, como si viera algo que nosotros no podemos ver». Alejandro y Elena intercambiaron miradas alarmadas. Se acercaron a la ventana que daba al jardín frontal, pero no vieron nada fuera de lo común. «¿A qué hora comenzó esto?», preguntó Elena. «Desde que amaneció. Es extraño. Nunca había visto a un bebé tan joven mostrar comportamiento tan específico». Alejandro sintió un escalofrío. «María, ¿has notado algo más inusual?» «Bueno», María vaciló. «Ayer, cuando fuimos al parque, juré que vi a una joven observándonos desde lejos. Cuando traté de verla mejor, había desaparecido». «¿Cómo era? ¿Cabello castaño, delgada?»
pero estaba demasiado lejos para estar segura. Elena cerró la carpeta bruscamente. Era ella. Sofía está acechando a los niños. Pero ¿por qué María no la reconoció? Porque solo trabajó aquí una semana antes de que Sofía fuera despedida. Probablemente no la vio lo suficiente para memorizarle la cara. Alejandro tomó una decisión. Vamos a aumentar la seguridad. Instalaré cámaras adicionales y contrataré un guardia. Eso puede ayudar, acordó Elena, pero necesitamos hacer algo más drástico. ¿Qué sugieres? Una orden de restricción. Con las fotografías del investigador y su historial psiquiátrico, podemos conseguir que un juez le prohíba acercarse a la propiedad. Esa tarde, mientras tramitaban la orden de restricción, sucedió algo que confirmó sus peores temores. María había llevado a los gemelos al jardín trasero para tomar aire fresco cuando escuchó a alguien hablar desde el otro lado de la cerca. «Hola, mis amores. ¿Me extrañaron? Mami Sofía está aquí». María corrió hacia la cerca con los gemelos, pero cuando llegó, no había nadie. Sin embargo, en el suelo encontró algo que la hizo palidecer, un pequeño peluche de conejo que no pertenecía a la familia. «Señor Alejandro», dijo María cuando él regresó del juzgado mostrándole el juguete, «alguien tiró esto por encima de la cerca y escuché una voz de mujer hablándoles a los bebés». Alejandro examinó el peluche. Era suave, nuevo, y tenía una pequeña nota atada con un listón rosa. Para Emilia, de alguien que la ama de verdad. «Es de Sofía», concluyó Elena, quien había llegado justo a tiempo para ver el hallazgo. «Está tratando de mantener el vínculo con los niños». «¿Pero cómo supo que Emilia prefiere los conejos?», preguntó María. Alejandro y Elena se quedaron en silencio. Era una observación astuta que María había hecho después de semanas cuidando a la bebé, pero Sofía lo había sabido desde el primer día. «Porque los estudió obsesivamente cuando trabajaba aquí», respondió Elena. «Memorizó cada detalle, cada preferencia». Esa noche, Alejandro decidió quedarse despierto para vigilar. Instaló las nuevas cámaras de seguridad y se posicionó en su estudio con vista al jardín. A las 2 de la mañana, sus precauciones demostraron ser justificadas. Una figura delgada se acercó sigilosamente a la cerca del jardín trasero. Incluso en la oscuridad, Alejandro reconoció inmediatamente la silueta de Sofía. Llevaba una bolsa y se movía con la familiaridad de alguien que conocía perfectamente la propiedad. Alejandro la observó trepar la cerca con agilidad sorprendente y dirigirse directamente hacia la ventana del cuarto de los niños en la planta baja. Su corazón se detuvo cuando se dio cuenta de que ella sabía exactamente dónde había sido reubicado el cuarto de los gemelos después de su partida. Sofía se acercó a la ventana y presionó su rostro contra el cristal, sus manos haciendo copa alrededor de sus ojos para ver mejor el interior. Alejandro pudo ver cómo sus labios se movían, como si estuviera hablando con los bebés a través del vidrio. Después de varios minutos, Sofía abrió su bolsa y comenzó a sacar objetos. Más juguetes, una manta pequeña y algo que parecía ser una botella. Los colocó cuidadosamente en el alféizar de la ventana, como ofrendas en un altar. Alejandro llamó silenciosamente a la policía, mientras continuaba observando. Sofía permaneció allí por casi una hora, a veces sentándose en el suelo bajo la ventana, otras veces tocando suavemente el cristal con las yemas de los dedos. Lo más perturbador era que parecía estar respondiendo a algo. Inclinaba la cabeza como si escuchara, sonreía y de vez en cuando negaba con la cabeza como si estuviera teniendo una conversación. Cuando finalmente llegó la patrulla, Sofía ya se había marchado, pero había dejado atrás una colección inquietante de regalos y una nota más larga pegada a la ventana. Alejandro leyó la nota con creciente horror. «Mis queridos Diego y Emilia, sé que me extrañan tanto como yo los extraño a ustedes. Papá y la señora Elena no entienden nuestro vínculo especial, pero yo sí. Pronto vamos a estar juntos otra vez, como una familia de verdad. Valentina me dijo en mis sueños que ustedes son mis nuevos bebés, los que ella me envió para reemplazar el vacío en mi corazón. Sean pacientes, mis amores. Mami va a encontrar la manera de llevárselos a un lugar seguro donde nadie pueda separarnos nunca más».
Con amor eterno, Mami Sofía. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. La nota no era solo de una mujer perturbada, era el manifiesto de alguien planeando un secuestro. Elena llamó a su hermana inmediatamente, sin importar que fueran las 3 de la mañana. Sofía estuvo aquí, y creo que está planeando llevarse a los gemelos. La escalada peligrosa. La llamada de Alejandro despertó a Elena en medio de la madrugada, pero el pánico en su voz la alertó inmediatamente. En menos de 30 minutos, estaba en la mansión acompañada por 2 oficiales de policía y el investigador privado. «Señor Mendoza», dijo el oficial García examinando la nota, «esto constituye una amenaza directa. Con su historial psiquiátrico y esta evidencia, podemos proceder con una orden de arresto». «¿Qué tan rápido?», preguntó Elena. «Si localizamos su paradero actual, podríamos tenerla bajo custodia antes del mediodía». Pero encontrar a Sofía demostró ser más complicado de lo esperado. La dirección que había proporcionado cuando fue contratada era falsa, y ninguno de sus contactos de emergencia existía realmente. «Es como si hubiera planificado esto desde el principio», murmuró el investigador privado, revisando sus notas. «Los documentos de identidad son reales, pero todos los datos de contacto están fabricados». «¿Cómo es posible que pasara nuestras verificaciones de antecedentes?», preguntó Alejandro. «Porque técnicamente no mintió sobre su identidad o su historial laboral, solo sobre dónde vive ahora». Elena frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». «Que probablemente esté viviendo en la calle o en refugios temporales. Para una mujer en su estado mental, la falta de hogar fijo es común. Durante los siguientes días, la búsqueda de Sofía se intensificó, pero ella parecía haber desaparecido completamente. Sin embargo, las señales de su presencia continuaron apareciendo de maneras cada vez más perturbadoras. María comenzó a reportar incidentes extraños. «Señor Alejandro, ayer en el supermercado una empleada me preguntó específicamente sobre la fórmula que compro para los bebés. Cuando le pregunté por qué, se fue corriendo». «¿Cómo era?». «Usaba una gorra y lentes de sol, pero tenía la constitución de Sofía». Luego estaban las llamadas telefónicas. Comenzaron como marcaciones mudas, pero pronto escalaron a mensajes de voz inquietantes. «Alejandro», decía la voz de Sofía en la grabación, «sé que estás asustado, pero no deberías estarlo. Yo jamás lastimaría a Diego y Emilia. Solo quiero darles el amor que merecen, el amor que tú no puedes darles porque estás demasiado ocupado con tu empresa». Elena escuchó la grabación con expresión sombría. Está construyendo una narrativa donde ella es la heroína y nosotros somos los villanos. ¿Qué quieres decir? En su mente no está planeando un secuestro, está planeando un rescate. El doctor, Patricia Morales, quien había continuado asesorando a la familia, confirmó los temores de Elena durante su siguiente visita. «Lo que describe Sofía es una proyección clásica», explicó la psiquiatra. «Ha reescrito la realidad para justificar sus acciones. En su narrativa distorsionada, ustedes son padres negligentes y ella es la única madre verdadera». «¿Qué tan peligroso es esto?», preguntó Alejandro. «Extremadamente. Cuando alguien con su condición se convence de que está salvando a los niños, puede justificar cualquier acción, incluyendo violencia, si percibe que ustedes se interponen en su camino». Esa misma noche, como si hubiera escuchado la conversación, Sofía hizo su movimiento más audaz hasta la fecha. María estaba dando el último biberón a los gemelos cuando escuchó el timbre. Era inusual recibir visitas tan tarde, pero cuando miró por la mirilla, vio a una mujer uniformada con un portapapeles. «¿Quién es?», preguntó a través de la puerta. «Servicios sociales», respondió una voz femenina. «Recibimos una denuncia anónima sobre negligencia infantil en esta dirección». María vaciló. Era extraño que vinieran tan tarde, pero los servicios sociales a veces trabajaban horarios irregulares. Abrió la puerta con la cadena de seguridad puesta. La mujer del otro lado llevaba un uniforme que parecía oficial y mostraba una credencial rápidamente. «Necesito verificar las condiciones de vida de los menores Diego y Emilia Mendoza». «El señor Alejandro no está», dijo María, sintiendo algo extraño en la situación. «No hay problema.
Solo necesito ver que los niños estén bien cuidados. Fue entonces cuando María se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La mujer tenía las mismas manos delgadas que recordaba de Sofía, y había algo familiar en su voz a pesar del intento de disgustarla. «Lo siento, pero tendrá que regresar cuando el señor Mendoza esté presente», dijo María tratando de cerrar la puerta. Pero Sofía ya había metido el pie en el umbral. «María, por favor, solo quiero ver que mis bebés estén bien». El uso de mis bebés confirmó las sospechas de María. Se quitó la cadena de seguridad y trató de cerrar la puerta con fuerza, pero Sofía era más fuerte de lo que parecía. «¡No puede entrar!», gritó María. «Voy a llamar a la policía». «Llámala», replicó Sofía empujando la puerta. «Cuando vean cómo están siendo descuidados Diego y Emilia, me van a dar la razón». María corrió hacia el teléfono, pero Sofía la siguió. En la sala, los gemelos estaban en sus mecedoras, observando la conmoción con ojos grandes. «Hola, mis amores», dijo Sofía, su voz cambiando completamente a un tono maternal tierno. «Mami Sofía vino a rescatarlos». «Aléjese de ellos», gritó María marcando frenéticamente el número de emergencia. Pero cuando Sofía se acercó a los gemelos, algo extraordinario sucedió. Emilia, que había estado llorando intermitentemente durante semanas, se calmó inmediatamente. Diego extendió sus bracitos hacia ella con una sonrisa. «Ven», dijo Sofía tomando a Emilia en brazos. «Ellos saben quién es su verdadera madre». María logró conectar la llamada. «Policía, hay una intrusa en mi casa. Está tratando de llevarse a los bebés». Sofía escuchó la llamada y su expresión se endureció. «María, estás cometiendo un error. Estos niños me necesitan. Los niños necesitan a su padre». «Su padre está demasiado ocupado para amarlos como merecen», replicó Sofía ahora tomando también a Diego. «Yo les puedo dar amor completo, atención total. Devuélvalos inmediatamente». Sofía comenzó a retroceder hacia la puerta trasera con un gemelo en cada brazo. «No voy a dejar que crezcan como huérfanos emocionales como yo crecí». María se interpuso entre Sofía y la salida. «Si se los lleva, será secuestro. Irá a prisión». «Si me los llevo, será salvación», corrigió Sofía. «Y vale la pena cualquier precio». En ese momento crucial, María tomó una decisión desesperada. Se abalanzó hacia Sofía, no para atacarla, sino para agarrarse de Diego. «Suéltelos». La lucha que siguió fue breve pero intensa. Sofía, tratando de proteger a los bebés, no podía defenderse adecuadamente. María logró recuperar a Diego, pero Sofía mantuvo su agarre en Emilia. «Déjeme llevar al menos a Emilia», suplicó Sofía. «Ella me necesita más. Ustedes pueden quedarse con Diego. No voy a negociar con usted». El sonido de sirenas acercándose hizo que Sofía entrara en pánico. Miró hacia la puerta, luego hacia Emilia en sus brazos, y María pudo ver el momento exacto en que tomó una decisión desesperada. «Está bien», dijo Sofía, entregando a Emilia a María. «Pero esto no termina aquí. Un día van a entender que yo era la única que realmente los amaba». Antes de que María pudiera responder, Sofía había corrido hacia la puerta trasera y desaparecido en la oscuridad del jardín. Cuando la policía llegó 5 minutos después, solo encontraron a María temblando con los gemelos en brazos y una casa que mostraba signos claros de forcejeo. «Se fue», les dijo a los oficiales, «pero va a regresar. Está completamente obsesionada». El oficial García, quien ya conocía el caso, asintió gravemente. «Esta vez fue solo un intento fallido. La próxima vez podría ser más preparada y más desesperada». Cuando Alejandro llegó a casa 30 minutos después, encontró su sala llena de policías y a María aún en shock. «¿Están bien los niños?», fue lo primero que preguntó. «Físicamente, sí», respondió María. «Pero, señor Alejandro, esa mujer no se va a detener. Y lo más preocupante es que los bebés la reconocieron, no lloraron cuando la vieron». Alejandro sintió un frío recorrer su espina dorsal. El vínculo que Sofía había formado con sus hijos era más profundo de lo que había imaginado, y ahora ese vínculo se había convertido en el arma más peligrosa en manos de una mujer que había perdido completamente
el contacto con la realidad. Elena, llamó a su hermana, necesitamos hacer algo más drástico. Sofía escaló de vigilancia a intento de secuestro. La próxima vez podría lograrlo. La decisión desesperada. La madrugada después del intento de secuestro, Alejandro no pudo dormir. Caminaba por su estudio mientras Elena y el capitán Herrera de la policía local discutían opciones de seguridad cada vez más drásticas. «Señor Mendoza», dijo el capitán, «con el incidente de anoche, podemos clasificar esto como acoso criminal con intento de secuestro. Tenemos autorización para una búsqueda intensiva». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Alejandro. «Rastreo de cámaras de seguridad en toda la ciudad, alertas en refugios, hospitales psiquiátricos, incluso revisar grabaciones de transporte público. Esta mujer no puede permanecer invisible indefinidamente». Elena se acercó a la ventana, observando el jardín donde ahora patrullaban 2 guardias de seguridad privada. «Capitán, ¿cuánto tiempo podría llevarnos a encontrarla?» «Con una operación de esta magnitud, entre 3 días y 1 semana». «¿Y mientras tanto?», preguntó Alejandro. «¿Mantenemos a los niños como prisioneros en su propia casa? Es la opción más segura por ahora». Pero Alejandro sabía que encerrarse no era una solución a largo plazo. Sofía había demostrado ser increíblemente ingeniera y determinada. Si quería llegar a los gemelos, encontraría la manera. «Hay otra opción», dijo Elena después de que el capitán se marchó. «Podríamos llevar a Diego y Emilia a un lugar seguro fuera de la ciudad mientras la policía la captura». «¿Cómo dónde?» «Tengo una casa en Valle de Bravo, aislada, con seguridad privada, lejos de aquí. Podríamos quedarnos allí unas semanas». Alejandro consideró la propuesta. La idea de huir le resultaba repugnante, pero la seguridad de sus hijos era prioritaria. ¿Y si no sigue hasta allá? No puede seguir lo que no sabe que existe. Ni siquiera tú sabías que tenía esa propiedad hasta ahora. Esa tarde, mientras preparaban discretamente el viaje, María hizo una observación perturbadora. «Señor Alejandro, desde anoche los bebés están diferentes». «¿Diferentes cómo?» «Emilia no ha llorado ni una sola vez desde que vio a Sofía. Es como si estuviera esperando que regrese». Alejandro se acercó a la cuna, donde su hija descansaba tranquila, más tranquila de lo que había estado en semanas. Era inquietante pensar que la presencia de Sofía, aunque fuera traumática para los adultos, había tenido un efecto calmante en los bebés. «¿Y Diego?» «Ha estado mirando hacia la puerta constantemente, como si esperara a alguien específico». La conexión emocional entre Sofía y los gemelos era un factor que Alejandro no había considerado completamente. ¿Qué pasaría cuando crecieran? ¿Recordarían a la mujer que los había cuidado tan intensamente durante sus primeros meses de vida? Esa noche, mientras finalizaban los preparativos para la partida matutina, recibieron una llamada que cambió todo. «¿Señor Mendoza?» La voz al teléfono era de una mujer mayor, temblorosa. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Carmen Herrera, la madre de Sofía. Necesito verlo urgentemente». Alejandro intercambió miradas con Elena. «¿Cómo consiguió mi número?» «Sofía me lo dio». «Señor Mendoza, mi hija está muy enferma, más de lo que ustedes imaginen». «¿Dónde está ella ahora?» «Conmigo. Llegó anoche en un estado terrible, alucinando, hablando con Valentina como si estuviera viva». «Señor, creo que está planeando hacer algo drástico». Elena tomó el teléfono. «Señora Carmen, habla Elena Mendoza. ¿Qué tipo de cosas drásticas?» No para de repetir que si no puede quedarse con sus bebés, entonces nadie puede tenerlos. Está convencida de que ustedes van a lastimar a Diego y Emilia. Un frío mortal recorrió la habitación. ¿Está amenazando con hacerles daño a los niños? No directamente, pero... Señora Elena, en su mente distorsionada cree que si algo malo les pasa a los bebés mientras están con ustedes, ella podrá reunirse con ellos y con Valentina en el cielo. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Está diciendo que Sofía podría tratar de...? Estoy diciendo que mi hija ha perdido completamente el contacto con la realidad, y cuando habla de salvar a los bebés, ya no estoy segura de qué significa eso en su mente. Elena tomó el control de la conversación. «Señora Carmen, ¿puede mantener a Sofía ahí hasta que llegue la policía?»
Trataré, pero está muy agitada. Sigue diciendo que tiene que regresar con sus bebés antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? No lo dice claramente, pero menciona algo sobre un incendio. Sigue repitiendo que no puede dejar que los bebés mueran en un incendio como Valentina. Alejandro se quedó helado. ¿Cree que va a provocar un incendio? No lo sé. Su mente está creando conexiones que no tienen sentido. Pero, señor Mendoza, sea lo que sea que esté planeando, tiene que actuar rápido. Intenté quitarle el teléfono, pero logró hacer una llamada antes de venir aquí. ¿A quién llamó? No estoy segura, pero escuché que preguntaba sobre horarios. Horarios de cuando los bebés duermen. Elena y Alejandro se miraron con horror. Alguien había estado proporcionándole información a Sofía sobre la rutina de los gemelos. Señora Carmen, envíeme su dirección inmediatamente. Vamos para allá con la policía. Dense prisa. No sé cuánto tiempo más pueda detenerla. Después de colgar, Alejandro llamó inmediatamente al capitán Herrera. Necesitamos un operativo ahora. Tenemos la ubicación de Sofía y razones para creer que está planeando algo extremo. ¿Qué tan extremo? Posiblemente letal. Mientras esperaban a la policía, Elena hizo una conexión aterrorizante. Alejandro, ¿recuerdas que Sofía sabía detalles sobre los bebés que solo alguien que vive en la casa conocería? Sí, pensamos que era porque los había observado obsesivamente cuando trabajaba aquí. ¿Y si no era solo observación? ¿Y si alguien de adentro le ha estado pasando información? Alejandro sintió un vuelco en el estómago. ¿Estás insinuando que María? Piénsalo. María conoce los horarios exactos, las rutinas, incluso dónde cambiamos el cuarto de los niños. Y anoche, ¿no te pareció extraño que Sofía supiera exactamente cómo llegar al cuarto nuevo? La posibilidad era aterrorizante. Si María había estado colaborando con Sofía, entonces los gemelos nunca habían estado seguros, ni siquiera en su propia casa. ¿Pero por qué María haría eso? Tal vez Sofía la convenció de que nosotros somos malos padres, o tal vez la está amenazando, o pagándole. En ese momento, como convocada por la conversación, María apareció en la puerta del estudio. Señor Alejandro, perdón por interrumpir, pero escuché voces alteradas. ¿Está todo bien? Alejandro estudió el rostro de María, buscando señales de culpabilidad o nerviosismo. María, ¿has estado en contacto con Sofía desde que se fue? La pregunta parecía sorprenderla genuinamente. ¿En contacto? No, señor. ¿Por qué pregunta? Porque alguien le ha estado dando información sobre nuestros horarios. María palideció. Señor Alejandro, yo jamás haría algo así. Después de lo que pasó anoche, estoy más aterrorizada que ustedes. Elena se acercó a María. Entonces explícanos cómo Sofía sabía exactamente dónde estaba el cuarto nuevo de los niños. Yo no sé, tal vez porque trabajó aquí antes y conoce la casa. El cuarto fue cambiado después de que ella se fue, señaló Alejandro. María se sentó pesadamente en una silla. No entiendo qué están insinuando, pero si creen que yo traicioné a esta familia, estoy dispuesta a someterme a cualquier investigación. El sonido de sirenas acercándose interrumpió la conversación. Era hora de enfrentar a Sofía directamente, pero Alejandro no podía sacudirse la sensación de que aún faltaban piezas importantes del rompecabezas. Elena, dijo mientras se preparaban para salir, quédate con los niños. Si María está involucrada, no quiero dejarla sola con ellos. ¿Y si no está involucrada y Sofía encuentra otra manera de llegar aquí mientras estamos fuera? Era un dilema imposible. Cada opción conllevaba riesgos mortales para Diego y Emilia. Entonces llevamos a los bebés con nosotros, decidió Alejandro. Prefiero tenerlos donde pueda verlos que dejarlos aquí sin saber quién es realmente confiable. Mientras preparaban a los gemelos para lo que esperaban, sería el confrontamiento final con Sofía. Alejandro no podía dejar de preguntarse si estaban caminando hacia una trampa elaborada por una mujer que había demostrado ser mucho más astuta y peligrosa de lo que habían imaginado inicialmente. El enfrentamiento. El convoy hacia la casa de Carmen Herrera consistía en 2 patrullas, un vehículo SWAT y el carro de Alejandro con los gemelos. Elena había insistido en acompañarlos, llevando en brazos a Emilia,
mientras Alejandro conducía con Diego en su asiento de seguridad. «Papá nervioso», balbuceó Diego, como si pudiera sentir la tensión que emanaba de su padre. La dirección que Carmen había proporcionado los llevó a una colonia de clase trabajadora en las afueras de la ciudad. Las casas eran pequeñas pero bien mantenidas, con jardines modestos y calles tranquilas que contrastaban dramáticamente con la operación policial que estaba a punto de desarrollarse. «Unidad 7 a base», escucharon por radio. «Tenemos visual de la casa objetivo. No hay señales de actividad sospechosa». El capitán Herrera se acercó al vehículo de Alejandro. «Señor Mendoza, necesito que se mantenga a distancia prudente con los niños. Si Sofía los ve, podría desestabilizarse completamente. ¿Qué pasa si huye otra vez? Tenemos el perímetro rodeado, esta vez no va a escapar». Pero cuando los oficiales tocaron la puerta, la respuesta de Carmen Herrera no fue la que esperaban. «¡Se fue!», gritó la mujer mayor desde adentro. «Hace 20 minutos que se fue». «¿Cómo?». El capitán Herrera se dirigió a la puerta principal. «Señora Carmen, ¿puede abrir?». Cuando Carmen apareció, estaba visiblemente alterada, con arañazos en los brazos y el cabello despeinado. Intenté detenerla, pero se puso violenta cuando escuchó las sirenas acercándose. «¿En qué dirección se fue?». «No lo sé. Saltó por la ventana trasera y desapareció entre las casas». Alejandro sintió que su estómago se hundía. Habían estado tan cerca de capturar a Sofía y ahora estaba libre otra vez, posiblemente más desesperada que antes. «Señora Carmen», se acercó Elena con Emilia en brazos. «¿Dijo algo sobre sus planes? ¿Alguna pista de hacia dónde podría dirigirse?». Carmen miró a los bebés y su expresión se suavizó momentáneamente. «Pobres angelitos. No saben el peligro que corren». «¿Qué quiere decir?». Antes de irse, Sofía vio las noticias en televisión. Hay un reportaje sobre ustedes, sobre el caso. Cuando vio las imágenes de su casa en las noticias, se puso como loca». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué reportaje?». «Algo sobre millonario en guerra legal con empleada obsesionada. Mostraron imágenes aéreas de su mansión. Hablaron sobre medidas de seguridad extraordinarias». Elena palideció. «Los medios convirtieron esto en un espectáculo». «Eso no es lo peor», continuó Carmen. «Cuando Sofía vio las imágenes, dijo que ya sabía cómo entrar sin que la detectaran». «¿Cómo?». «Mencionó algo sobre túneles de servicio. Dijo que cuando trabajaba ahí descubrió accesos que ni ustedes conocen». El capitán Herrera intervino. «Señor Mendoza, necesitamos regresar a su propiedad inmediatamente. Si ella conoce accesos ocultos, todos nuestros perímetros de seguridad son inútiles». Durante el viaje de regreso, Alejandro llamó a los guardias de seguridad que había dejado vigilando la casa. «Rodríguez habla Alejandro. ¿Todo tranquilo?». «Sí, señor. María está adentro con las luces encendidas. No hemos visto nada sospechoso». «¿María está sola?». «Hasta donde sabemos, sí». «¿Hay algún problema?». Alejandro intercambió miradas con Elena. Si María realmente había estado colaborando con Sofía, estar sola en la casa era la oportunidad perfecta para facilitar una entrada. «Rodríguez, entren a la casa inmediatamente y verifiquen que María esté bien. No la pierdan de vista». «Entendido, señor». Pero la llamada se cortó abruptamente, lo que hizo que el pánico de Alejandro se intensificara. Cuando llegaron a la mansión 15 minutos después, encontraron un escenario que confirmó sus peores temores. El vehículo de los guardias estaba en la entrada, pero las puertas estaban abiertas y no había señales de los hombres. «¡Rodríguez!», gritó el capitán Herrera. «¡Martínez!». No hubo respuesta. «Señor Mendoza, manténgase en el vehículo con los niños», ordenó el capitán. «Vamos a revisar la casa». Pero Alejandro no podía quedarse pasivo mientras su hogar era invadido. «Elena, toma a los gemelos y quédate aquí. Si algo sale mal, vete inmediatamente». «Alejandro, no seas imprudente». «Es mi casa. Tengo derecho a entrar». Siguió a los oficiales hacia la puerta principal, que estaba entreabierta. Las luces del interior estaban encendidas, pero había un silencio ominoso que no presagiaba nada bueno. «María», gritó Alejandro. «¿Estás bien?». Una voz respondió desde la sala, pero no era María. «Está bien, Alejandro, por ahora».
Era Sofía. Los oficiales inmediatamente desenfundaron sus armas, pero el capitán Herrera hizo señales para que avanzaran con cautela. Cuando entraron a la sala, encontraron una escena que ninguno había anticipado. María estaba sentada en el sofá, aparentemente ilesa, pero con expresión de terror. A su lado estaban los dos guardias de seguridad, también ilesos, pero claramente bajo algún tipo de coacción. Sofía estaba parada detrás del sofá, pero no tenía armas visibles. En cambio, tenía algo mucho más peligroso: varios recipientes que despedían un olor químico distintivo. «¡Gasolina!», murmuró uno de los oficiales. «Exacto», sonrió Sofía con una calma aterrorizante. «Gasolina y fósforos, justo como el incendio que mató a Valentina». «Sofía», dijo el capitán Herrera con voz calmada, «no tienes que hacer esto. Podemos conseguirte la ayuda que necesitas». «Ya no necesito ayuda, solo necesito que mis bebés estén seguros». «Los bebés están seguros. Están con su padre». «No están seguros», gritó Sofía, su calma anterior desapareciendo. «Están con un hombre que está demasiado ocupado para amarlos, con una mujer que quiere controlar sus vidas. Van a crecer vacíos como yo crecí». Alejandro dio un paso adelante. «Sofía, sé que amas a Diego y Emilia, pero esto no es amor. Esto es sacrificio», interrumpió Sofía. «Igual que Valentina sacrificó su vida para enseñarme que tengo que salvar a otros bebés». María comenzó a llorar silenciosamente. «Sofía, por favor, los niños te aman, pero esto no es lo que querrían. ¿Cómo sabes lo que quieren?». Sofía miró a María con desprecio. «Tú eres solo una empleada temporal. Yo soy su madre verdadera». «Sofía», dijo Alejandro, tratando de mantener su voz estable, «si realmente eres su madre, entonces protégelos. No los lastimes». «No voy a lastimarlos», replicó Sofía con una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. «Voy a liberarlos, igual que Valentina fue liberada del sufrimiento». En ese momento, Alejandro comprendió la verdadera extensión de la demencia de Sofía. No estaba planeando secuestrar a los gemelos para criarlos. Estaba planeando matarlos para reunirlos con su hija muerta en el más allá. «Los bebés están afuera», murmuró Sofía, como si acabara de recordar algo importante. «Puedo escuchar a Emilia llorando. Está llamándome». Era cierto. Desde el vehículo afuera, el llanto de Emilia era audible, probablemente porque había sentido la tensión y la ausencia de su padre. «Voy a traerlos», anunció Sofía, comenzando a moverse hacia la puerta. «No», gritó Alejandro, pero Sofía ya había encendido un fósforo. «Si alguien me detiene», dijo con calma mortal, «prendemos fuego a la casa con todos adentro. Pero si me dejan llevar a mis bebés a un lugar seguro, nadie más tiene que morir». El dilema era imposible. Si la dejaban ir, se llevaría a los gemelos hacia una muerte segura. Si la detenían, podría quemar la casa con todos dentro. «Sofía», dijo el capitán Herrera, «hay otra opción. Déjanos ayudarte a reunirte con Valentina de una manera que no involucre a los bebés». Por primera vez, Sofía vaciló. «¿Cómo?». «Suelta el fósforo, libera a estas personas y podemos conseguirte el tratamiento que necesitas para procesar tu duelo adecuadamente». «El duelo no se procesa», murmuró Sofía. «El duelo se completa, y se completa cuando toda la familia está junta otra vez». Con esas palabras, sopló el fósforo que tenía en la mano, pero inmediatamente encendió otro. «Voy por Diego y Emilia ahora. Nadie me va a detener». Y comenzó a caminar hacia la puerta, con el fósforo encendido en una mano y un recipiente de gasolina en la otra, dejando a todos los presentes con la terrible certeza de que habían llegado al momento más peligroso de toda la crisis. La intervención decisiva. El momento se congeló cuando Sofía se dirigió hacia la puerta con el fósforo encendido. Cada segundo parecía eterno mientras los oficiales calculaban sus opciones limitadas. Alejandro sentía su corazón latir tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. «Espera», dijo una voz inesperada. Era María quien había hablado, levantándose lentamente del sofá a pesar del peligro. «Sofía,
Antes de que vayas por los bebés, hay algo que necesitas saber. Sofía se detuvo, el fósforo temblando ligeramente en su mano. ¿Qué? Sobre la noche del incendio, sobre Valentina. Un silencio mortal llenó la habitación. Incluso los oficiales parecían contener la respiración. ¿Qué sabes tú sobre mi hija?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. María dio un paso cuidadoso hacia ella. Sé que no fue tu culpa, y sé que Valentina no querría que hicieras esto. Tú no conociste a Valentina. No, pero conozco a las madres, y ninguna madre quiere que su pérdida cause más pérdidas. Sofía comenzó a temblar, el fósforo bailando peligrosamente cerca de su ropa empapada en gasolina. Valentina me habla en mis sueños. Me dice que está sola, que necesita compañía. Los sueños no son mensajes, Sofía, dijo María con gentileza. Son tu dolor hablando, tu culpa inventando razones para seguir sufriendo. No son inventos. En ese momento, desde afuera llegó claramente el sonido de Emilia llorando con esa intensidad específica que solo Sofía había podido calmar. El efecto en Sofía fue inmediato y devastador. «¿Escuchan eso?», dijo, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Está llamándome. Necesita a su mami». «Emilia tiene una mami», dijo Alejandro con voz firme pero comprensiva. «Tuvo una mami que murió en el parto, como tú tuviste una hija que murió en un incendio. Pero eso no te convierte en su madre. Soy más madre para ella que cualquier mujer muerta». La crudeza de sus propias palabras pareció impactar a Sofía. Se tambaleó ligeramente, como si recién comprendiera lo que había dicho. «Sofía», intervino el capitán Herrera, «¿sabes qué día es hoy?». La pregunta pareció confundirla. «¿Qué? La fecha». «¿Sabes qué día es?». Sofía frunció el ceño, claramente desorientada. Es el cumpleaños de Valentina, por eso tengo que reunir a la familia». Alejandro intercambió miradas con el capitán. Según los reportes que había visto, el cumpleaños de Valentina había sido hace 3 meses. «Sofía», dijo María suavemente, «el cumpleaños de Valentina fue en febrero. Estamos en mayo». «No», murmuró Sofía, la confusión creciendo en sus ojos. «No, hoy es 14 de febrero. Es su cumpleaños y está sola». La desconexión con la realidad era total. Sofía no solo había perdido el contacto con la lógica, había perdido el contacto con el tiempo mismo. «Mira por la ventana», sugirió María. «¿Ves las flores del jardín? ¿Los árboles verdes? Es primavera, no invierno». Sofía miró hacia la ventana, pero en lugar de ver la realidad, pareció ver algo más. «Valentina está ahí, en el jardín. ¿No la ven?». Todos siguieron su mirada, pero por supuesto no había nada. «Está jugando con otros niños», continuó Sofía, su voz adquiriendo un tono infantil. «Están jugando a la ronda. Quiere que Diego y Emilia vengan a jugar con ella». El capitán Herrera hizo señales silenciosas a sus hombres. Era claro que estaban tratando con alguien en plena crisis psicótica, lo que la hacía aún más impredecible y peligrosa. «Sofía», dijo Alejandro tomando una decisión desesperada, «si puedes ver a Valentina, pregúntale qué quiere realmente». «¿Qué?». «Habla con ella. Pregúntale si quiere que lastimes a otros bebés». Sofía se quedó inmóvil por un momento, como si realmente estuviera teniendo una conversación que nadie más podía escuchar. Luego su expresión cambió drásticamente. «No», susurró. «Dice que no». «¿Qué más dice?». Dice que está bien, que no está sola, que hay otros niños con ella». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. «Dice que me perdona por no haberla salvado». «¿Y qué dice sobre Diego y Emilia?». Sofía cerró los ojos concentrándose en su alucinación. «Dice que ellos pertenecen aquí, con su papá, que yo tengo que dejarlos crecer». El fósforo en su mano se había acortado peligrosamente, pero su agarre se había relajado. «Sofía», dijo María, acercándose otro paso, «si Valentina dice que está bien, entonces puedes dejarla ir. Puedes dejar de cargar con esa culpa. Pero si la dejo ir, no tendré nada. Tendrás la posibilidad de sanar, de encontrar paz, de honrar su memoria viviendo, no muriendo».
En ese momento crucial, el llanto de Emilia afuera se intensificó, pero esta vez Sofía no reaccionó como antes. En lugar de urgencia, mostró una extraña serenidad. «Ya no me necesita», murmuró. «Valentina dice que ya no me necesita». El fósforo se consumió completamente y se apagó. Sofía lo dejó caer al suelo sin encender otro. María se acercó lentamente y tomó el recipiente de gasolina de las manos de Sofía, quien no ofreció resistencia. «Se acabó», susurró Sofía. «Puedo dejarla ir». Se colapsó en el suelo, llorando de una manera que sonaba diferente a todos los llantos anteriores. Ya no era desesperación, era liberación. Los paramédicos, que habían estado esperando afuera, entraron inmediatamente para atender a Sofía. Alejandro corrió hacia el vehículo donde Elena esperaba con los gemelos. «¿Están bien?», fue lo primero que preguntó. «Están bien», respondió Elena, pero había lágrimas en sus ojos. «Alejandro, ¿terminó realmente?». Alejandro tomó a Emilia en brazos, quien inmediatamente dejó de llorar al sentir a su padre. «Creo que sí, pero Sofía va a necesitar ayuda médica intensiva. ¿Qué va a pasar con ella?». Alejandro miró hacia la casa, donde los paramédicos estaban subiendo a Sofía a una camilla. Parecía pequeña y frágil, nada como la amenaza aterrorizante que había sido momentos antes. «Va a recibir el tratamiento que siempre necesitó», dijo. «Y nosotros vamos a asegurarnos de que Diego y Emilia crezcan sabiendo que hay una diferencia entre amor y obsesión». El capitán Herrera se acercó al vehículo. «Señor Mendoza, Sofía será internada en un hospital psiquiátrico para evaluación y tratamiento a largo plazo. Con su historial y lo que pasó hoy, probablemente estará bajo cuidado médico por mucho tiempo. ¿Y nosotros? ¿Estamos seguros?». «Por ahora sí, pero recomendaría continuar con terapia familiar. Eventos como este pueden tener efectos duraderos, especialmente en los niños conforme crecen». Esa noche, después de que todas las autoridades se fueron y la casa fue ventilada del olor a gasolina, Alejandro se sentó en el cuarto de los gemelos, observándolos dormir. Elena se unió a él trayendo 2 tazas de té. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «¿En qué delgada es la línea entre el amor y la locura?», respondió Alejandro. Sofía realmente amaba a los niños, pero su amor estaba tan distorsionado por el dolor que se volvió peligroso. «¿Crees que se va a recuperar?». «Espero que sí, por su bien y por el nuestro. Los niños van a hacer preguntas cuando crezcan». Elena observó a Diego y Emilia durmiendo pacíficamente. «¿Qué les vamos a decir?». «La verdad, que a veces las personas que han sufrido mucho necesitan ayuda especial, y que el amor verdadero significa querer lo mejor para alguien, incluso si eso significa dejarlo ir». Emilia se movió en sueños, haciendo un pequeño sonido que podría haber sido una sonrisa. Por primera vez en meses, Alejandro sintió que sus hijos estaban verdaderamente seguros. El proceso de sanación. 3 meses después del incidente, la vida en la mansión Mendoza había recuperado una nueva normalidad. Los gemelos habían crecido notablemente. Diego ahora gateaba por toda la casa con curiosidad infinita, mientras Emilia había desarrollado una sonrisa radiante que iluminaba cualquier habitación. María había decidido quedarse como niñera permanente después de que Alejandro le ofreciera un aumento considerable y beneficios adicionales. Su valentía durante la crisis había ganado el respeto total de la familia. «Señor Alejandro», dijo María una mañana mientras alimentaba a Emilia, «llegó una carta del hospital psiquiátrico». Alejandro tomó la correspondencia con cierta aprensión. Desde que Sofía había sido internada, habían recibido informes médicos mensuales sobre su progreso, pero esta era la primera comunicación directa. «¿Qué dice?», preguntó Elena, quien seguía visitando diariamente para ver a sus sobrinos. Alejandro leyó la carta cuidadosamente antes de responder. «Es de la doctora Morales. Dice que Sofía ha respondido bien al tratamiento y quiere escribirnos una carta». «¿Una carta?». Elena frunció el ceño. «¿Para qué?». «Aparentemente es parte de su terapia. Necesita procesar lo que pasó y hacer algo que llaman reparación simbólica». María levantó la vista desde donde estaba cambiando el pañal de Diego. «¿Es seguro?».
¿No podría alterarla otra vez? Según la doctora, Sofía ya no tiene episodios psicóticos. Está tomando medicamentos y ha estado estable por 2 meses. Elena se acercó a la ventana, observando el jardín donde habían reforzado toda la seguridad. ¿Tú quieres leer esa carta? Alejandro consideró la pregunta. Parte de él sentía curiosidad por saber cómo estaba Sofía, pero otra parte temía que cualquier contacto pudiera reabrir heridas que apenas estaban sanando. Creo que sí, respondió finalmente. Los niños van a hacer preguntas cuando crezcan. Necesito entender qué pasó realmente para poder explicárselo algún día. Una semana después la carta llegó. Era escrita a mano en papel simple del hospital, con una caligrafía temblorosa pero legible. Estimado señor Alejandro y familia Mendoza, mi doctora dice que escribir esta carta es importante para mi recuperación, pero principalmente quiero hacerlo porque ustedes merecen una explicación y una disculpa. Primero, quiero que sepan que ahora entiendo que lo que hice estuvo mal. Durante meses viví en una realidad alternativa, donde creía que estaba salvando a Diego y Emilia, cuando en realidad los estaba poniendo en peligro. El medicamento y la terapia me han ayudado a ver la diferencia entre mis fantasías y la realidad. Cuando perdí a Valentina, no solo perdí a mi hija, perdí mi identidad como madre. Estaba tan desesperada por recuperar esa identidad que inventé una historia donde Diego y Emilia necesitaban una madre y yo podía ser esa persona. En mi mente enferma, esto justificaba todo lo que hice. Ahora sé que ustedes son una familia completa sin mí. Diego y Emilia tienen un padre que los ama profundamente y una familia extendida que los cuida. Lo que yo interpreté como negligencia era simplemente la diferencia entre mi amor obsesivo y su amor saludable. Mi doctora me ha explicado que lo que sentía no era amor real por sus hijos, sino una proyección de mi necesidad no resuelta de ser madre. Usé a Diego y Emilia para llenar un vacío que solo yo podía sanar. Quiero que sepan que acepto completamente las consecuencias de mis acciones. Entiendo que probablemente nunca podré trabajar cuidando niños otra vez, y acepto eso. También entiendo que ustedes tengan que proteger a su familia de cualquier contacto conmigo. Por favor, denle las gracias a María de mi parte. Su compasión durante mi crisis me ayudó a encontrar una razón para aceptar tratamiento en lugar de seguir por el camino destructivo que había elegido. Finalmente, quiero que sepan que Diego y Emilia van a crecer siendo niños maravillosos. En los meses que los cuidé, pude ver su personalidad desarrollándose. Diego es curioso y valiente. Emilia es sensible y observadora. Son afortunados de tener un padre que reconoce y nutre estas cualidades. No espero perdón, ni creo que lo merezca. Solo espero que algún día, cuando los niños pregunten sobre lo que pasó, puedan explicarles que a veces las personas heridas hacen cosas terribles, pero que eso no significa que no puedan sanar y cambiar. Con respeto y arrepentimiento genuino, Sofía Herrera. Después de leer la carta, Alejandro se quedó en silencio por largo tiempo. Elena y María esperaron pacientemente a que procesara las palabras. ¿Qué piensas?, preguntó finalmente Elena. Pienso que suena como una persona diferente a la que conocimos, respondió Alejandro. Más cuerda. ¿Crees que está realmente mejor? No lo sé, pero al menos ahora entiende lo que hizo mal. Eso es más de lo que teníamos antes. María se acercó con Diego en brazos. ¿Van a responder la carta? Alejandro consideró la pregunta. No directamente, pero voy a escribir al hospital para agradecer el tratamiento que le están dando. Esa tarde, mientras los gemelos dormían su siesta, Alejandro se sentó en su estudio para redactar su respuesta al hospital. Estimada doctora Morales, he recibido la carta de Sofía Herrera y quiero expresar mi agradecimiento por el trabajo que han hecho con ella. Es evidente que ha logrado un nivel de autoconciencia que no tenía durante su crisis. Como padre, aún tengo sentimientos complicados sobre lo que pasó. Parte de mí sigue resentido por el miedo que vivimos, pero otra parte siente compasión por una mujer que claramente estaba sufriendo más de lo que cualquiera de nosotros comprendía. Quiero que Sofía sepa
que no la culpo personalmente por su enfermedad mental, pero sí la responsabilizo por no haber buscado ayuda antes de que escalara a violencia. Espero que pueda usar esta experiencia para ayudar a otras personas que estén pasando por duelos similares. Por favor, asegúrense de que entienda que, aunque aprecio su disculpa, mi familia no puede tener contacto con ella en el futuro. Esto no es por venganza, sino por la seguridad emocional de todos, incluyendo la de ella. Mis hijos van a crecer sabiendo que perdieron a su madre, y que la mujer que los cuidó después estaba luchando con la pérdida de su propia hija. Voy a enseñarles que el dolor puede hacer que las personas actúen de maneras destructivas, pero que siempre hay opciones para buscar ayuda y sanación. Gracias por el trabajo que hacen. Es evidente que salvan vidas. Atentamente, Alejandro Mendoza. 6 meses después, Alejandro recibió una última comunicación relacionada con Sofía. Era un reporte oficial informando que había sido dada de alta del hospital psiquiátrico a un programa de rehabilitación comunitaria. Estaba trabajando en una biblioteca local y viviendo en un hogar de transición supervisado. ¿Estás preocupado?, le preguntó Elena cuando le contó las noticias. Un poco, admitió Alejandro, pero también espero que pueda reconstruir su vida de manera saludable. ¿Y si trata de contactarnos? Tiene una orden de restricción permanente. No puede acercarse a nosotros o a los niños, pero honestamente, después de leer su carta, no creo que vaya a intentarlo. Esa noche, durante la cena familiar, Emilia señaló hacia la silla vacía donde solía sentarse Sofía durante las pocas semanas que trabajó ahí. «¿Mamá?», balbuceó, una de sus primeras palabras claras. Alejandro sintió una punzada en el corazón. Sus hijos efectivamente recordaban a Sofía, aunque probablemente no entendían la complejidad de lo que había pasado. «No, mi amor», le dijo gentilmente a Emilia. «Esa señora ya no vive aquí, pero tú tienes una mami que te cuida desde el cielo, y tienes a papá, tía Elena y María que te aman mucho». Diego gateó hasta la silla y la tocó curiosamente, como si también recordara algo. «Van a tener preguntas conforme crezcan», observó María. «Y vamos a responderlas con honestidad», respondió Alejandro. «Van a saber que tuvieron una madre biológica que murió, una cuidadora que se enfermó y una familia que siempre ha estado ahí para protegerlos y amarlos». Elena sonrió observando a los gemelos jugar. «Son afortunados de tener un padre que piensa así. Todos somos afortunados de haber superado esto juntos», corrigió Alejandro. «Y espero que Sofía también sea afortunada de tener una segunda oportunidad de vida». Mientras observaba a Diego y Emilia explorar su mundo con la curiosidad inocente de niños verdaderamente seguros, Alejandro se dio cuenta de que habían emergido de la crisis no solo como sobrevivientes, sino como una familia más fuerte y más consciente del valor de la salud mental y el amor auténtico. Un nuevo amanecer. 2 años después de la crisis, la mansión Mendoza había experimentado una transformación completa. No solo físicamente, con un nuevo sistema de seguridad discreto pero efectivo, sino emocionalmente. Los gemelos, ahora de 2 años y medio, corrían por el jardín con la energía infinita de niños pequeños, sus risas llenando el aire matutino. «¡Papá, mira!», gritó Diego, señalando una mariposa que había aterrizado en las flores nuevas que María había plantado. «Es hermosa, hijo», respondió Alejandro, quien observaba desde la terraza mientras tomaba su café. A su lado, Elena leía el periódico con una tranquilidad que había sido impensable durante los meses de crisis. «¿Sabías que hoy hace exactamente 2 años que Sofía fue dada de alta del hospital?», comentó Elena sin levantar la vista del periódico. Alejandro asintió. «He estado pensando en eso toda la mañana. ¿Alguna noticia de ella?». El último reporte de servicios sociales decía que seguía estable. Trabaja a tiempo completo en la biblioteca y vive independientemente. Elena cerró el periódico y miró a su hermano. ¿Alguna vez te preguntas si hicimos lo correcto? ¿Te refieres a no permitir contacto? Eso, y también si podríamos haber detectado su condición antes de que escalara. Alejandro consideró la pregunta que se había hecho cientos de veces. Creo que hicimos lo que pudimos con la información que teníamos. Y sobre el contacto,
Sigo creyendo que fue la decisión correcta para todos. En ese momento, Emilia se acercó corriendo con sus pequeñas manos llenas de flores silvestres. «Para ti, papá», dijo, entregándole el pequeño ramo con una sonrisa radiante. «Gracias, mi princesa», respondió Alejandro, levantándola en brazos. «¿Sabes qué día especial es hoy?» «¿Mi cumpleaños?», preguntó Emilia esperanzada. «No, mi amor. Hoy hace 3 años que nacieron tú y tu hermano». Diego corrió hacia ellos al escuchar la conversación. «¡Día especial!». «Así es», dijo Elena uniéndose al grupo. «El día que llenaron de alegría esta casa». María apareció en la puerta con una bandeja de bocadillos para los niños. A los 52 años, había encontrado en los Mendoza no solo un empleo, sino una segunda familia. «Señor Alejandro», dijo María, «llegó algo para usted». Alejandro bajó a Emilia y tomó el sobre que María le extendía. No había remitente, pero reconoció inmediatamente la caligrafía. «¿Es de ella?», preguntó Elena en voz baja. «Parece que sí». «¿Vas a abrirla?». Alejandro miró a los gemelos jugando felizmente en el jardín, luego al sobre en sus manos. Después de 2 años de silencio, ¿qué podría querer comunicar Sofía? «Creo que sí», decidió finalmente. La carta era breve. «Estimado señor Alejandro, sé que prometí no contactarlo y respeto completamente si decide no leer esto. Sin embargo, hoy se cumplen 3 años del nacimiento de Diego y Emilia, y sentí que debía escribir. Durante estos 2 años de tratamiento y rehabilitación, he aprendido a vivir con mi pérdida de manera saludable. Trabajo con niños otra vez, pero de manera diferente. Ayudo en programas de lectura para familias en duelo. Mi experiencia, por dolorosa que fue, me permite ayudar a otros padres que han perdido hijos. No espero respuesta, ni busco perdón adicional. Solo quería que supiera que he encontrado una manera de honrar la memoria de Valentina que no lastima a otros. Y quería agradecerle por darme la oportunidad de conocer a Diego y Emilia, aunque fuera brevemente. Esos meses cuidándolos me enseñaron la diferencia entre amor posesivo y amor verdadero. El amor verdadero quiere lo mejor para el otro, incluso si eso significa alejarse. Espero que crezcan felices y saludables, y espero que algún día, si preguntan por mí, pueda recordar que, a pesar de todo, genuinamente los amé, solo que no sabía cómo hacerlo de manera sana. Con gratitud y respeto, Sofía P.D. Adjunto una donación para el Fondo Educativo de los Niños. Es todo lo que he podido ahorrar en estos 2 años, pero quiero contribuir a su futuro de alguna manera positiva. Alejandro verificó el sobre y efectivamente había un cheque por una cantidad modesta, pero significativa para alguien con ingresos limitados. «¿Qué opinas?», le preguntó a Elena después de que ella leyera la carta. «Opino que suena como alguien que realmente ha sanado», respondió Elena. «Pero también entiendo por qué mantienes la distancia». María, quien había estado organizando los juguetes de los niños, se acercó discretamente. «¿Puedo opinar?». «Por supuesto, María. Creo que la señora Sofía encontró su manera de sanar. No está pidiendo nada, solo está cerrando un círculo. Eso me parece sano». Alejandro observó a Diego construir torres con bloques, mientras Emilia leía un libro de imágenes en voz alta, inventando historias para las figuras. «¿Sabes qué me llama la atención?», dijo finalmente. «¿Qué?», preguntó Elena. «Que los niños no muestran signos de trauma por lo que pasó. Son felices, seguros, confiados». «Es porque tenían muy pocos meses», observó María, «y porque han crecido rodeados de amor estable». «Exacto. Y eso me hace pensar que tal vez parte de sanar es también reconocer que, aunque Sofía hizo cosas terribles, también les dio amor durante esos primeros meses». Elena frunció el ceño. «¿Estás considerando responder la carta?». «No directamente, pero tal vez es hora de que escriba la historia completa para los niños, para cuando sean mayores y puedan entenderla». Esa tarde, mientras los gemelos dormían su siesta, Alejandro se sentó en su estudio y comenzó a escribir, para Diego y Emilia, cuando sean lo suficientemente grandes para entender. Esta es la historia de una mujer llamada Sofía que los cuidó cuando eran bebés. Sofía había perdido a su propia hija y estaba muy enferma de tristeza.
Durante un tiempo, confundió su dolor con amor y tomó decisiones que los pusieron en peligro. Pero esta también es la historia de cómo una familia puede sanar después del trauma. Es la historia de María, quien los protegió con valentía, de tía Elena, quien siempre veló por su seguridad, y de todos nosotros aprendiendo que el amor verdadero a veces significa hacer elecciones difíciles. Sofía no era una mala persona, era una persona herida que no sabía cómo pedir ayuda. Su historia es un recordatorio de por qué es importante cuidar nuestra salud mental y la de otros. Cuando crezcan, espero que recuerden que fueron amados desde el primer día, incluso por personas que no sabían cómo amar de manera saludable. Y espero que usen esta historia para ser más compasivos con otros que están sufriendo. El amor real no trata de poseer, trata de proteger y nutrir. Ustedes siempre han sido amados de esa manera. Con todo mi amor, papá. 3 meses después, Alejandro recibió una última comunicación relacionada con Sofía. Era una invitación a una presentación en la biblioteca donde ella trabajaba. Sofía había desarrollado un programa de apoyo para familias en duelo y estaba presentando los resultados de su primer año. ¿Vas a ir?, le preguntó Elena. No, respondió Alejandro sin dudar, pero voy a hacer una donación anónima para su programa. ¿Por qué? Porque creo que ella encontró una manera de convertir su dolor en algo útil para otros, y eso merece apoyo, aunque sea a distancia. En el evento que Alejandro siguió a través de un artículo en el periódico local, Sofía había hablado sobre la importancia de buscar ayuda durante el duelo y sobre cómo canalizar el amor perdido hacia acciones positivas. Su trabajo ha ayudado a 15 familias a encontrar recursos de salud mental durante procesos de duelo, reportaba el artículo. Herrera, quien perdió a su propia hija hace 5 años, dice que su misión es asegurar que otros padres en dolor no caminen solos por el valle de la pérdida. Alejandro cerró el periódico y miró hacia el jardín, donde Diego enseñaba a Emilia a patear una pelota. Sus hijos habían crecido rodeados de amor, seguridad y honestidad sobre las complejidades de la vida. ¿En qué piensas?, preguntó María, quien se había acercado con vasos de limonada para todos. Creen que a veces las historias más dolorosas pueden tener finales donde todos sanan de alguna manera, respondió Alejandro. ¿Crees que Sofía está realmente bien? Creo que está en el camino, y nosotros también. Esa noche, durante la cena familiar, Emilia hizo una pregunta que sorprendió a todos. Papá, ¿por qué a veces sueño con una señora que cantaba? Alejandro intercambió miradas con Elena y María. Era la primera vez que uno de los gemelos mencionaba algo que podría ser un recuerdo de Sofía. A veces recordamos personas que fueron importantes cuando éramos muy pequeños, respondió Alejandro con cuidado. ¿Era una canción bonita? Sí, sonrió Emilia, y me hacía sentir segura. Entonces fue un buen recuerdo, dijo Alejandro, y está bien guardarlo en tu corazón. Diego levantó la vista de su plato. ¿Yo también tengo recuerdos así? Tal vez, respondió Alejandro. Los recuerdos son regalos, incluso los complicados. Más tarde, después de que los niños se durmieron, Alejandro se encontró en el cuarto de los gemelos, observándolos dormir, como había hecho tantas veces durante los últimos años. Elena se unió a él en silencio. ¿Sabes qué?, murmuró Alejandro. ¿Qué? Creo que todos, nosotros, Sofía, incluso los niños, salimos de esta experiencia siendo personas más fuertes y más conscientes. ¿Sin arrepentimientos? Con muchos arrepentimientos, pero también con mucha sabiduría. Diego se movió en sueños y sonrió, como si estuviera teniendo un sueño particularmente agradable. Emilia respiraba tranquilamente, con la serenidad de una niña que se sabe completamente amada y protegida. Van a ser adultos extraordinarios, observó Elena. Sí, acordó Alejandro, porque crecieron sabiendo que el amor real protege, que la honestidad sana, y que incluso las personas heridas merecen compasión. Afuera, el sol se ponía sobre el jardín donde tantas crisis habían ocurrido, pero también donde tantos momentos de alegría habían florecido. La mansión Mendoza ya no era solo un lugar de riqueza material,
se había convertido en un hogar donde la riqueza emocional y la sabiduría ganada a través del dolor creaban los cimientos para un futuro lleno de esperanza. Y en algún lugar de la ciudad, Sofía Herrera cerraba otro día de trabajo ayudando a familias en duelo, llevando consigo la lección más importante que había aprendido: que el amor verdadero a veces significa dejar ir, y que sanar es posible incluso después de los errores más devastadores. La historia había encontrado su final, no perfecto, pero real, honesto y lleno de la clase de esperanza que solo puede nacer del perdón, la comprensión y la determinación de convertir el dolor en sabiduría.